amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Continuamos con los videos que nos sirven de apoyo para el curso de proyectos de investigación. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de las variables, algo muy importante con el que tenemos que trabajar. Como pueden leer allí, una variable es una característica, puede ser un rasgo, puede ser una propiedad que sea medible, observable sobre un objeto o sujeto que puede ser motivo de investigación. Las variables, de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en variables cualitativas, aquellas que manejan caracteres no numéricos o cualitativos, y las variables cuantitativas, aquellas cuya característica de variación tiene un valor numérico o cuantitativo. Aquí tenemos una clasificación de variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales, pueden ser ordinales, y las cuantitativas discretas o continuas. Cuando hablamos de variables cualitativas, son aquellas variables que lo que hacen es clasificar un conjunto de elementos de una muestra o de una población en categorías, ¿no? Como estado civil, nacionalidad, religión, nivel educativo, grado de satisfacción, etc. Las variables cualitativas pueden ser nominales cuando manejamos categorías que no necesitan ser ordenadas, o pueden ser dicotómicas cuando, por ejemplo, podemos decir si no, verdadero o falso, y si manejamos variables cualitativas ordinales, estas variables cualitativas ordinales tienen categorías que se pueden ordenar, como decir primero, segundo, o mañana, tarde, noche, en un orden que se quiera manejar. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que miden de manera numérica y por ende cuantificable el conjunto de observaciones, la estatura de varones, el número de pupitres, el grado de productividad, el grado de eficiencia, el número de productos, la frecuencia de entrega frente al número de total de pedidos que se hagan, etcétera, etcétera. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Para que se fijen más rápido en nuestra mente, cada vez que ustedes trabajan con valores enteros, donde no existan valores intermedios entre dos valores consecutivos, se dice que sean discretas. Y cuando se valoran o manejan valores de carácter real, ¿no? Estamos hablando de variables cuantitativas continuas. Allí existen valores intermedios entre dos valores consecutivos. Por eso, si podemos diferenciarlo más rápidamente, todo lo discreto es entero, todo lo continuo es real. Cuando tengamos que poner una relación entre lo que manejemos a nivel de escalas y de variables, cada vez que trabajamos una escala nominal, obviamente trabajamos una variable cualitativa de carácter nominal. Y cuando valemos una escala ordinal, una variable cualitativa ordinal. Cuando ya manejemos intervalos o razones, estamos hablando de variables cuantitativas que pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las variables, por su relación de dependencia, se clasifican en independientes, aquellas que el investigador va a poder manipular o va a poder implantar o va a poder aplicar para determinar los efectos que produce en otra variable. A esta variable se le llama variable de entrada o variable input, causa o estímulo, una variable exógena, y se denota por X en la nomenclatura de investigación. Y una variable dependiente es una variable que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente en ella. Y a ella se le conoce como variable medible, respuesta o de output o de efecto o variable endógena. Y se denota por una Y. Cada vez que nosotros planteamos una hipótesis, en realidad relacionamos estas dos variables. Por ejemplo, decimos, el uso de estrategias didácticas lúdicas influye significativamente en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de quinto grado de educación primaria, ¿no? Entonces aquí la variable independiente es el uso de estrategias didácticas lúdicas y la variable dependiente en este caso es habilidades o el desarrollo de habilidades matemáticas. Como ven,
hay una relación muy directa entre la dependencia y la independencia. Otro ejemplo podría decir, si yo digo que en mi hipótesis el empleo de indicadores de la teoría de restricciones influye significativamente en la oportunidad de la toma de decisiones financieras en la empresa Sufersa, entonces la variable independiente es el empleo de indicadores stock y la variable dependiente la oportunidad de la toma de decisiones financieras. Es importante que entendamos que todas las variables se tienen que operacionalizar. Este proceso consiste en traducir una variable que está expresada en un lenguaje teórico o a una variable expresada en un lenguaje empírico. Al pasar de una variable teórica a una variable empírica, se requiere pasar en algunos casos por variables intermedias o más conocidas como dimensiones o operatividades también, para luego deducir de estas los indicadores. En otros casos, de las variables se desprenden inmediatamente los famosos indicadores. Básicamente nuestra razón de ser, de medir, de poder observar y de contrastar nuestra hipótesis es ver estos valores que los indicadores nos van a dar y elaborar nuestros instrumentos de medición precisamente para poder tomar esos indicadores. Por lo tanto, operacionalizar la variable es un camino obligatorio para poder tomar contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque de este proceso, o sea, de la operacionalización y teniendo los indicadores, podemos elaborar los instrumentos con los cuales vamos a recolectar nuestros datos, ¿no? Estamos en una fase prácticamente crítica, ¿no? Es un poco el romper lo que ya hemos hecho anteriormente al camino ya propio de recolectar los datos para poner en ejecución nuestra investigación. La operacionalización de variables pasa por formatos distintos. Generalmente se habla de una definición conceptual. Una definición conceptual define la variable con el significado de las características, propiedades o atributos que el investigador pretende medir. Esto seguramente será fácil de hacer porque generalmente en nuestro marco teórico y en nuestras definiciones del marco teórico ya la hemos definido conceptualmente. En cambio, una definición operacional es prácticamente el ámbito o el escenario, es el conjunto de procedimientos que describen actividades que el investigador debe realizar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la parte operacional en la productividad, estamos hablando, por ejemplo, de una productividad parcial o de una productividad total, ¿no? Entonces, allí las dimensiones serán diferentes y por lo tanto los indicadores prácticamente se orientan a esas dimensiones. Como ven, en nuestro formato que se les ha dado a ustedes, hay un esquema que vamos a tratar de respetar en lo máximo que se pueda. Por ejemplo, aquí estamos poniendo una descripción que ustedes la pueden encontrar en el material de apoyo. La variable es la característica que yo voy a estudiar o a medir. La definición conceptual se hace con las dimensiones de la variable, las que hay que tener en cuenta para expresar los resultados, que casi ya es una copia de lo que hemos visto en los marcos teóricos. En cambio, la definición operacional indica la forma en que se va a medir esa variable y esto es lo que nosotros podemos llamarle dimensiones, ¿no? Se hace con los indicadores de cada dimensión, lo que hay que tener en cuenta para la elaboración de instrumentos, ¿no? Las dimensiones y los indicadores van a permitir observar y medir esas variables y deben formar parte principal del marco teórico también. Es importante que entendamos que a veces una variable involucra mucho. Por ejemplo, si hablamos de calidad, ¿no? La calidad es digamos, un poco amplia. Por lo tanto, si trabajamos la dimensión, podría ser, por ejemplo, la gerencia de operaciones, podría ser la instrumentación, podría ser la caracterización de los procesos, podría ser la lista de indicadores o qué sé yo. Y los indicadores son los parámetros utilizados para medir las variables en las dimensiones que nosotros hemos dado cuando operativamente la hemos declarado. La escala de medición tiene que seguir precisamente este cuadrito
que ustedes han visto hace un momento, ¿no? Entonces, las escalas nominales u ordinales o de intervalo o de razón. Solo con esas cuatro. Si vamos a trabajar variables cualitativas, nominales u ordinales, entonces estaremos hablando de escalas nominales y ordinales. En cambio, si estamos hablando de variables cuantitativas, discretas o continuas, allí estaremos trabajando con escalas de intervalo, que pueden ser generalmente discretos si es que trabajamos valores enteros, o escalas de razón si es que trabajamos manejo continuo, ¿no? Acá tenemos algunos, este es el formato que seguramente ustedes tienen y que deben cumplir. Se ponen las variables, las definiciones conceptuales u operacionales de acuerdo a la dimensión, el indicador de acuerdo a la dimensión, cómo lo vamos a medir, qué técnica vamos a emplear y el instrumento con cuál. Acá les dejo algunos ejemplos, no trato de que sea aplicado así. Por ejemplo, si yo voy a hacer una variable de mejoramiento del proceso, yo puedo trabajar dimensiones, tiempo, calidad, recursos económicos, y como pueden observar, hay indicadores diferentes. Por ejemplo, si voy a medir tiempos, entonces de repente estoy enfocado en la eficacia para ver sobre el tiempo de respuesta frente a un tiempo programado. Si voy a hablar de calidad, probablemente estoy hablando de utilidad sobre ventas en función a la calidad. Si estoy hablando de recursos, por ejemplo, puede ser productividad de mano de obra, ¿no? En fin, si es que mi variable es mejoramiento del proceso. Si mi variable es competitividad, estoy hablando, por ejemplo, de participación en el mercado o de tiempo. Si estoy hablando de participación de mercado, el indicador será, por ejemplo, el número de créditos aprobados sobre el número de créditos solicitados. Y como ven, los tipos de variables ya están dados ahí. Pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos, cuantitativos, continuos o discretos, cualitativos, nominales u ordinales, y de acuerdo a ello, la escala de medición. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren allí el sistema de gestión de la calidad. Abarcan dimensiones como diagnóstico, planificación, documentación. Esto va a depender mucho de la visión o de la abstracción que pretende el investigador, en este caso ustedes. Por lo tanto, lo importante es que una variable pueda declararse en dimensiones o subvariables y cada una de ellas tener indicadores, por lo tanto, mediciones, técnicas e instrumentos que apunten a declarar a la variable en la búsqueda de la hipótesis que hemos planteado, ¿no? Por eso es importante que tengamos claro esto. Muy bien, será hasta la próxima. Pueden mirar ahí productividad, les dejo unos minutos para que puedan ustedes observar. Muy bien, entonces hasta la próxima, el próximo video.